Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy vamos a estar conversando con Francia Márquez Mina. Francia Márquez Mina es una líder afrocolombiana que recientemente fue reconocida con el premio Goldman, que es el premio ambiental de la paz, y además ha sido reconocida por la cadena BBC de Londres como una de las 100 mujeres menores de 40 años más influyentes en el mundo actual. Ella, al lado de científicas, al lado de deportistas, de actrices, de académicas, de líderes sociales en otros temas, de líderes feministas, ha sido reconocida por su capacidad de incidir en el cambio del entorno en el que vive. Eso lo hizo la cadena BBC de Londres después de que el premio Goldman la honró con esta distinción, donde lo que nos está enviando el mensaje es: ella es una mujer que está cuidando el medio ambiente global. Pero no queremos hablar solo de los premios ni de sus distinciones. La pretensión con esta entrevista que ella amablemente ha accedido a concedernos, y debo agradecerle aquí a nuestro colega Dieter Zúñiga, quien es uno de nuestros panelistas en nuestros programas del Canal 2, quien hizo posible que Francia llegara a nosotros. Queremos es conocer su rostro humano, a la Francia de carne y hueso, a la Francia mujer, a la Francia madre, a la Francia habitante de un territorio, a la Francia líder, a la Francia que sueña, pero que también sufre. Francia, usted me decía que nació en la vereda Yolombó, perteneciente a un consejo comunitario que se llama La Toma, del municipio de Suárez. Estamos hablando de que nació a 1 hora y 45 minutos de Cali, ¿sí? Más o menos, sí. ¿Usted tiene 37 años de edad? Dicen que la edad no se pregunta. Bueno, pues es que está en su biografía. Esa ya es pública. Ya. 37 años. Sí, señor. ¿Desde cuándo, hace cuántos años, una mujer de 37 años comenzó a preocuparse, a inquietarse por temas más allá de la vida personal y familiar? Bueno, un saludo, muy buenos días, José Alberto. Un saludo para toda la televidencia del Canal 2. Efectivamente, yo crecí en Suárez, muy cerca de acá, en una vereda, en zona rural. Pues desde chiquita yo creo que siempre fui muy inquieta. Recibí mucho palo. O sea, era complicadito ser el papá o la mamá de usted. Bastante traviesa, le di muchos dolores de cabeza a mi mamá, pero yo creo que de alguna manera era buscando mi camino. Sí, creo que mi inquietud era por querer hacer cosas, sí, por querer mover, por, sí, como la hiperactividad de los niños que a veces buscan y a veces no se saben entender. Entonces yo era de mi casa esa personita, y pues yo creo que después fui encontrando caminos en el arte. Entonces hacíamos teatro comunitario, hacíamos música, bailaba danzas, y por ahí me fui metiendo en este mundo. Fue el arte que me llevó a hacer y a convertirme en una activista como la que soy hoy. Y bueno, después fui haciendo procesos, conociendo el proceso de Comunidades Negras, que es una organización a nivel nacional que ha luchado por la reivindicación de los derechos de la gente negra en este país. Fue la primera vez que conocí que como personas negras teníamos derechos, como mujer negra tenía derecho. Empecé a dejar la vergüenza que nos enseñaron desde pequeños a creer que porque éramos negros, entonces la historia nuestra solo se basaba en la esclavitud y no había una historia de
de lucha, de amor, de resistencia, de alegría. Y ir conociendo eso me permitió autorreconocerme a mí misma como una mujer negra, como una mujer afrodescendiente, a no sentir vergüenza de mi cuerpo, a sentirme orgullosa de lo que soy. En Francia, y en su familia, por parte de sus padres o de tíos o abuelos, ¿hay algún antecedente de alguien de su entorno que hubiera intentado ser activista también? Bueno, yo recuerdo, mi abuelo murió cuando yo tenía 10 años, mi abuelo materno, que fue con quien me crié la mayoría de mi infancia, de mi niñez. Y pues él era una persona donde, como un consejero, a quien todo el mundo buscaba en la comunidad. Si algo ocurría, un problema, lo que fuera, mi abuelo estaba siempre ahí dispuesto a resolverlo. Y bueno, mi mamá es una mujer partera que también siempre ha estado colocando su sabiduría, su conocimiento al servicio de la comunidad, al servicio de ayudar a las mujeres, de ayudar al pueblo, y yo creo que de alguna manera he heredado eso de ellos. ¿Y el padre? Bueno, yo no me crié con mi papá, aunque vivíamos en la misma comunidad, pero me crié más con mi mamá, y entonces no tenemos, pues ahora tenemos como más cercanías, pero antes no. ¿Ellos son también de Suárez o vienen de otra Sí, parte? somos de allá, sí. Todos, Todos históricamente. somos ¿Y tiene suareños. hermanos? Sí, uff. Tengo un equipo de fútbol. Eso no se le pregunta a una negra. ¿Cuántos hermanos tiene? Un equipo de fútbol. Un equipo de 11. ¿11 más usted o 10 más usted? 11. 11 más usted. Entonces usted no es jugadora, usted toca pagar las pelotas nomás. ¿Y entre sus hermanos hay alguien que siga su camino o esté cerca a usted? Bueno, pues yo creo que tengo un hermano que está ahí como haciendo sus caminos, tengo otro hermano que está en el ejército. Pues cada quien hace como su forma, ¿no? Y ¿no? Lo importante para mí es que nos queremos mucho, nos vemos como familia, siempre están como súper pendientes de mí, de mis hijos, de lo que hacemos, y para mí eso es muy importante, mi familia. Una de las características de las comunidades negras es que ustedes, cuando llegan aquí a la ciudad, como Cali, ustedes se saludan, hola prima, hola primo, que es una manera de indicar que para ustedes la familia es extendida. Así Explíquenos eso. Sí, yo creo que hay un principio que es lo que nos ha mantenido como pueblo, y es el principio de vernos como familia extensa, no solamente en nuestra comunidad, entre los que somos de la misma edad nos llamamos primos y primas, sino que a los mayores, a todos los mayores, para nosotros son los tíos y las tías. Y estos tíos y estas tías son los que ayudan en la crianza colectiva. En nuestra comunidad la crianza de los hijos no está solo sobre la responsabilidad del papá y la mamá, sino que es toda la familia, toda la comunidad está en función de cuidar a ese niño, de cuidar a ese joven y hacer que no termine perdiéndose. Eso de alguna manera es lo que nos genera el arraigo, ¿sí? El arraigo cultural, el arraigo familiar. Y decirnos tío y tía de alguna manera también es decir, vea, ojo, no puede hacer daño a su familia, ¿no? Es el control social de la De comunidad. alguna manera sí. Muy importante eso. Ustedes, Suárez, es un municipio donde está la represa de la Salvajina. Y podríamos decir que la represa de la Salvajina parte en dos, la historia de la comunidad, la historia territorial y, ¿por qué no, social? Porque hasta antes de la Salvajina, pues eran ustedes, los habitantes del territorio, pero después de la Salvajina somos muchos los citadinos y de otras partes que comenzamos a llegar allá. Sí, efectivamente, yo creo que no solamente es que Salvajina trajo presencia de otras personas al territorio, sino que Salvajina en sí, como dicen los mayores, fue un proyecto que cambió la vida de la gente en términos culturales, en términos sociales, en términos económicos y en términos ambientales, ¿sí? Salvajina ayudó a regular el agua del río Cauca y por ende apoyó
o contribuyó a la expansión del monocultivo de caña de azúcar en esta zona plana del Valle Geográfico del río Cauca, un proyecto que se vendió como la esperanza para el desarrollo de la comunidad, un proyecto que se vendió como lo que nos iba a sacar de la pobreza. Sin embargo, hoy, 36, 37 años después, la gente todavía se queja y al contrario, los mayores, lo que nos dice Salvagina, lo que significó fue pobreza y miseria para nosotros, porque el mismo embalse hoy no, a pesar que genera energía, no provee ni siquiera la energía para la comunidad. Mi comunidad está al margen izquierdo de la represa y a pesar que tenemos un charco ahí lleno de agua, no tenemos agua potable, ¿sí? Entonces, como la paradoja del desarrollo que se vende a la comunidad, ¿sí? Y que a veces uno se lo cree, que llevar un proyecto de estos va a llevar desarrollo y al contrario lo que hace es empobrecer a la gente. La gente perdió las zonas productivas, perdieron las minas tradicionales donde sacaban el oro y era poquito, pero tenían sustento todos los días. Se perdió la pesca, ¿sí? Ahora ha generado un microclima que ha terminado afectando los cultivos de finca tradicional, entonces la seguridad alimentaria también se afectó. Y por último, Salvagina, por ser un proyecto grande, ¿sí? Digamos un megaproyecto, pues trajo la militarización al territorio. Entonces, al convertirse en un proyecto digamos, un proyecto que se vuelve un objetivo militar, pues trae actores armados tanto por parte del gobierno que tiene que militarizar el territorio para proteger y evitar que otro grupo termine generando un desastre, termine, digamos, atacando la misma represa y generando un desastre mayor. Entonces nos tocó cargar con el peso de no solamente todas esas afectaciones, sino que este proyecto ha militarizado el territorio y por ende el conflicto armado pues también se ha aumentado y nos ha tocado que vivir las consecuencias del conflicto armado. A ver, de lo que usted dice, para que nos vaya precisando, corrigiendo y aclarando, el antes y el después de Salvagina implica, en primer lugar, y eso lo deben saber pues nuestros televidentes e internautas, ustedes son una comunidad fundamentalmente minera. Históricamente, de hecho, desde la colonia son mineros, pero mineros artesanales, que nunca usaban el mercurio, que nunca usaban retroexcavadoras, que nunca se metían al lecho del río a cavarlo o a desviarlo. Es la Salvagina la que comienza a atraer poco a poco a esos que ustedes llaman paisas, que son personas que vienen de otras, y no solamente antioqueños, bayunos, huilenses, de la costa, de Cundinamarca, pero que para ustedes genéricamente son los paisas que comienzan a llegar allí a montar a la brava una manera nueva de hacer la minería. Explíquenos eso, por favor. Bueno, yo creo que primero se construyó la Salvagina, se ha generado todos esos impactos, pero digamos como estamos sobre la cordillera occidental, pues hay una riqueza en términos de recursos naturales muy grande, ¿sí? Entonces hay oro, hay mucha agua, pues el agua la usaron sobre el río Cauca y pues eso también ha traído lo que llaman inversión extranjera, inversión foránea, ¿sí? Y parte de lo que podemos decir es que la minería a gran escala pues ha llegado promovida por el mismo gobierno nacional. Sí ha sido el gobierno el que inicialmente empezó a entregar títulos de explotación minera en nuestros territorios a empresas multinacionales. Sin consulta con las comunidades. Sin consulta previa y en el marco del conflicto armado, ¿sí? Violando el derecho fundamental a la consulta previa. Como comunidades hemos hecho resistencia a eso porque consideramos que hemos estado desde 1636 en esos territorios, desde que los ancestros fueron traídos en condición de esclavitud a hacer minería, ¿sí? Ante la abolición de la esclavitud y no reconocimiento de los derechos nuestros, sino que usted sabe que en el proceso de abolición de la esclavitud le pagaron a los esclavistas, pero nunca el Estado pensó en generarle condiciones de vida
a la gente que había sido esclavizada. A la gente le tocó resolver por sus propios medios. Y en ese sentido usaron la minería y la agricultura, porque llegaron al norte del Cauca para hacer minería y para hacer agricultura. De pan coger. Y siguieron usando la minería y la agricultura como una forma, por un lado, de conseguir los territorios, ¿sí? Porque no fueron que, como que los amos eran tan buenos que le dieron las tierras a la gente negra, no. La gente le tocó conseguir la tierra, con lucha, con trabajo, con mucho esfuerzo. Y una vez pasa eso, pues, digamos, siguen haciendo la minería, como usted decía, una minería artesanal. Yo recuerdo que mi abuela nos llevaba a hacer minería al río Ovejas, que es un afluente que cae sobre el río Cauca, y cuando hacían la minería usaban para limpiar el oro, usaban plantas, ¿sí? Plantas tradicionales de la región. Usaban a veces la saliva de la boca para limpiar el oro, ¿sí? Pero no usaban mercurio. Hoy llegan otras personas ya con otra forma de hacer la minería y ya otras técnicas, ¿sí? Pues muchos de sus argumentos es que hacer minería con mercurio es más rentable en términos económicos, pero en términos de impactos ambientales, de impactos sociales, de impactos culturales, es mucho más perjudicial, ¿sí? Porque la enfermedad que le genera el mercurio a una persona, a las mujeres que parimos, ¿sí? Y que vamos a parir hijos con malformaciones y con muchos problemas, pues eso no es ninguna rentabilidad. De nada nos va a servir tener mayor cantidad de dinero, pero menores condiciones de salud, pero menores condiciones de, por ejemplo, alimentación, se va a afectar la alimentación, etcétera, etcétera. Y esa ha sido la gran lucha que hemos venido haciendo, porque no decimos que no se haga minería, no queremos una minería que termine costándonos más que lo que en realidad implicaría hacerlo de otra manera. Usted nos decía, Francia, que usted comenzó su activismo por vía del arte, de la danza, del teatro, pero digamos lo que ya este activismo social, sus primeras manifestaciones se dan precisamente en la defensa de la minería artesanal contra la minería a gran escala. Mis primeras acciones yo creo que fue en apoyo a una lucha que estaba haciendo la comunidad en el año que iniciaron, en el año 95, para evitar que el río Ovejas fuera desviado a la represa Salvajina. En ese momento la ETSA necesitaba aumentar la capacidad productiva del embalse porque han pasado varios años, el embalse no ha tenido una forma de botar todos los sedimentos que se han ido acumulando en estos 30 y pico de años que lleva, y entonces pues pensaban como aumentar la capacidad para producir mayor cantidad de energía, y las comunidades pues se organizaron y empezaron a decir, pero si Salvajina nos generó unos impactos. Aquí se hizo un acuerdo que le llaman el Acta del 86, donde se comprometieron a de alguna manera resarcir un poco de los daños que generó la construcción de la represa, que no eran cosas que no tienen, o sea, los acuerdos establecidos ahí no son cosas por fuera de lo que el Estado debería garantizar, ¿sí? No podemos olvidar que ese fue un embalse construido por el Estado colombiano, por la CBC, ¿sí? Con apoyo del Banco Mundial, que después terminó vendiéndolo a un privado. Este embalse es la premonición de lo que hoy es Hidroituango. Exactamente, sí. Yo creo que Salvajina es lo mismo que está pasando en Hidroituango. Bueno, ahora digamos que Hidroituango es una represa que es como 3 veces más grande que Salvajina. Seguramente los impactos van a ser mucho mayores, ¿sí? Pero es la consecuencia o la continuidad más vale de eso que ya empezó. El río Cauca nace en el macizo y empieza a agonizar con Salvajina y termina muriendo en Hidroituango. Esto es bien importante que usted nos lo precise, nos lo aclare, porque sobre todo la gente más joven no conoce esta historia y sobre todo no conoce
¿por qué ese cambio cultural tan manifiesto? Porque, claro, al río, que la naturaleza lo trae por un cauce, lo ahorcan, lo amarran, cogen sus aguas y las comienzan a regular, pero esto lo que supone es que llegan una cantidad de hábitos, de gustos, de pretensiones económicas y sociales de otras comunidades que a ustedes los terminan arrinconando. Entonces, si ustedes que eran los poseedores del territorio, casi que hoy son los arrimados en su propio territorio. No, en 2009 nos dijeron que éramos perturbadores de mala fe. O sea, pasamos en la toma de ser poseedores ancestrales de un territorio a ser perturbadores de mala fe. Es decir, terminamos siendo delincuentes, ¿sí? Sí, y arrimados porque en su propia afectábamos los intereses de unas empresas económicas, de unos intereses privados, sobre los intereses y los derechos ancestrales de una comunidad que ha estado ahí y que como pueblo negro le hemos contribuido al desarrollo de este país. Y para claridad de muchas personas que saben o escuchan de su lucha y la de tantos líderes como usted, que pueden estar pensando, no, pues que ella solamente está pensando es en su comunidad, en las 20.000 familias que pueden estar siendo afectadas, pero no alcanzan a dimensionar que es que cuando ustedes defienden el agua, el derecho a la naturaleza, el derecho a la no contaminación de los ríos, ustedes están defendiendo nuestros derechos aquí en las ciudades. Efectivamente, Cali, por ejemplo, es una de las ciudades que se abastece de agua potable del río Cauca, ¿sí? Cuando nosotros allá arriba nos movilizamos como mujeres, nos vamos hasta Bogotá a pelear para que paren la gran minería y la minería ilegal en el norte del Cauca, no estamos peleando por los derechos de las mujeres negras ni por los derechos del pueblo negro en el norte del Cauca, estamos peleando por los derechos de la humanidad, ¿sí? Y sobre todo de la gente caleña que toma el agua del río Cauca. Sí, cuando estamos diciendo que no queremos que hagan minería con mercurio, estamos cuidando la salud de todos los vallecaucanos y de toda la gente que usa el río Cauca como un afluente, ¿sí? Por tanto, la gente que lucha en todo el país por los derechos ambientales, por los derechos de la madre tierra, como dicen los hermanos indígenas, y por el cual hoy los están asesinando en el norte del Cauca, están luchando no por sus derechos per se, sino que están luchando por los derechos de todos, ¿sí? Este país tiene alrededor de, y un informe, esto es un informe que hizo la Universidad del Rosario y la Fiscalía, donde identificaron que alrededor de 80 ríos en este país están envenenados con altos niveles de mercurio. ¿Eso qué significa para nosotros? ¿Eso qué significa para la salud? ¿Sí? Entonces yo creo que esa es la lucha que hacemos. Y la mayoría de esos ríos que están envenenados, están siendo envenenados por empresas que han tenido licencias ambientales, no solamente lo hacen de manera ilegal, sino empresas con permisos oficiales del Estado colombiano. Están siendo envenenados por la minería, ¿sí? Minería a gran escala, minería ilegal, ¿sí? Precisemos ese tema, que es muy importante que también le quede claro a nuestros espectadores. Hay, digámoslo, 3 tipos de minerías. La minería a gran escala legal o formal, autorizada, con licencias ambientales. La minería a gran escala ilegal, que está siendo direccionada por grupos al margen de la ley. Y la minería artesanal, o la minería de la cultura propia de ustedes. El gran desastre está entre las 2 minerías, la formal legal y la criminal. Pero es muy importante que usted nos explique o nos enseñe en proporción, si usted pudiera explicar en proporción el daño ambiental que hay en el entorno natural, es qué porcentaje promovido por minería formal o legal, con permiso, y qué porcentaje por minería criminal o ilegal. Mire, en el
digamos, poniendo el mismo norte del Cauca, que es lo que más conozco, pero esto pasa en todo el país. La gente negra ha hecho minería toda la vida, ¿sí? Desde hace 400 años Correcto. venimos haciendo minería, ¿sí? Y usted va, o iba antes, y usted no veía grandes impactos, porque tenían unas formas de hacerlo de tal manera que no se viera afectado de manera desproporcional como hoy se ve el medio ambiente. Y no ¿sí? se veían enfermedades en la comunidad tampoco. Efectivamente, ni muertes como está pasando ahora, que una de las situaciones de la minería ilegal, entendía como la que hacen con retroexcavadoras en el río y sin permisos, es que mucha gente se va al rebusque, gente de las comunidades que dicen que se lo están llevando todo, hay que irse a rebuscar. Y tristemente mucha gente quedaba tapada con los alud de tierras que se venían, familias enteras, ¿sí? En Suárez tuvimos una vez una muerte en el 2007, creo. Alrededor de 21 personas quedaron tapadas, ¿sí? O sea, eso fue triste para nosotros como comunidad. 41 niños quedaron huérfanos, ¿sí? De esa situación en ese momento. Y eso pasó después en Santander, de Quilichao, ha pasado en el Chocó, ha pasado acá en Buenaventura. Los impactos de eso, la gente decía, lo que una máquina hace en un día, nosotros ni en un año lo alcanzamos a hacer, ¿sí? Esa es digamos, la dimensión de la diferencia de lo que trabaja una máquina en un día no se alcanza a evidenciar. Y lo otro es, digamos, en términos de los impactos, es el mercurio que usan, ¿sí? Porque tienen como unos laveros que le llaman, donde con la máquina echan el mineral, se lava, pero a esas trampas les echan mercurio, y ese mercurio va y cae directamente al río. No es como que tienen unos lugares donde atrapan el mercurio y después no, eso cae directamente al río. Consecuencia de eso, entonces los peces terminan enfermándose. Una comunidad que consume tanto pez, el pez es el que más acumula mercurio, pues la gente termina enfermándose, ¿sí? Y termina acumulando. Entre más pescados coman, más mercurio va acumulando en el cuerpo. Entonces termina afectándose la salud, ¿sí? De la gente. Y ahí yo creo que esas dimensiones de eso ahora llega, por estar en esos lugares, pues llega mucha gente. Eso trae también actores armados que de alguna manera quieren beneficiarse pues de su parte. Si van a trabajar aquí, tienen que darme mi vacuna. El lío es que hay corrupción institucional y la vacuna entonces no solamente la ha recibido los actores armados ilegales, sino también legales, ¿sí? Instituciones del mismo Estado que deberían velar por cuidar el medio ambiente. A propósito de eso que usted está explicando, muéstrenos cómo es la afectación que hacen los grupos armados ilegales, las bandas de explotación de oro, que las diferencio de los grupos armados ilegales. Hablo de los anteriores FARC, ELN, etcétera, y ahora llamadas disidencias, pero también los grupos de mineros dedicados a explotación ilegal. ¿Cómo los ha afectado a ustedes y a su lucha? Es decir, usted es una piedra en el zapato, y no solo Francia Márquez, sino toda la comunidad que usted lidera. Cuéntenos el día a día de ustedes, las presiones que reciben, las amenazas que reciben, la discriminación que reciben y el desamparo del Estado. No, mire, yo creo que una de las situaciones sobre todo es eso. Es triste ver cómo parece que no hay justicia, no hay Estado. A veces denunciábamos, yo era representante, por ejemplo, en 2014, del Consejo Comunitario de La Toma, yo estaba allá en la comunidad. Cuando empecé a denunciar ante las instituciones la presencia de la minería ahí, por ejemplo, llegaron en varios momentos la fuerza pública decía, nosotros no hemos visto máquinas allá, ¿sí? Cuando les preguntaban.
Hasta que vino fue la Defensoría del Pueblo y fue y verificó y dijo sí hay, ¿sí? Empezaron negando diciendo que no había máquinas allá, la misma fuerza pública. Después, bueno, la alcaldía que tiene que hacer las acciones para pararlo, entonces el alcalde diciendo que su capacidad para enfrentar esa situación pues no se daba, y a veces es entendible, a veces esas alcaldías de categorías a veces tienen una situación muy complicada, están en territorios en medio del conflicto armado que es difícil cualquier acción que puedan hacer, ¿sí? Y del ámbito nacional tampoco veíamos respuestas. Cuando hicimos la movilización de mujeres en el norte del Cauca y salimos hasta Bogotá a denunciar, nos tocó quedarnos 4 días en el Ministerio del Interior para poder que nos escucharan, para poder que este país se diera cuenta de lo que estaba pasando, ¿sí? Y después nos decían, no, qué bien, ustedes son muy fuertes y todo. Pero cuando regresamos al territorio eso terminó en amenazas, desplazamiento forzado de mi parte, por ejemplo, ¿sí? Persecuciones y un mundo de zozobras e incertidumbres. Hemos denunciado las amenazas en la Fiscalía, yo creo que hemos puesto más de, no sé, unas 10, 15 denuncias y hasta hoy no hay una sola investigación concreta que nos diga a usted los amenazaron estas personas y esto por esto, ¿sí? Hasta ahora Por no. ejemplo, a usted ahora en marzo hizo un atentado al grupo que estaba con usted en una reunión comunitaria. ¿Qué se sabe? ¿Qué investigación ha surgido de Pues allí? efectivamente en marzo, por ejemplo, que nos hicieron ese atentado donde casi perdemos la vida, hubo un anuncio de la Fiscalía que habían capturado a unos jóvenes que presuntamente eran los responsables de esos hechos por parte de las comunidades, que eran unos jóvenes de unas comunidades, manifestaron que esos jóvenes no eran los responsables de esos hechos. Ahí estaba esa situación entre la discusión, si son o no son. Sin embargo, digamos, los autores materiales de esos hechos siguen en impunidad. O sea, ¿quién mandó a disparar? ¿Quién mandó a amenazar? ¿Quién mandó a hacer ese atentado? Hasta hoy no tenemos claridad de eso, ¿sí? Hay una total impunidad frente a los hechos victimizantes que vivimos como comunidad, como líderes y como defensores ambientales en este país. La relación de ustedes, las comunidades negras, con las comunidades indígenas hoy, en medio de todo este conflicto que se vive y de estas amenazas permanentes de las que son víctimas ambos grupos, ¿cómo están? O sea, ¿cómo se conectan las dos comunidades? Yo creo que somos pueblos hermanos, somos pueblos que hemos vivido en un mismo territorio y en un mismo departamento, ¿sí? En algunos momentos han habido situaciones de enfrentamientos que no podemos negar entre comunidades afro, indígenas, campesinas, pero todo esto de alguna manera ha sido propiciado por el mismo Estado colombiano. Divide y vencerás, ¿sí? Afortunadamente, digamos, se ha podido tener como la sapiencia para intentar dialogar y buscar cómo resolver esos conflictos, pero gran parte de los conflictos interétnicos que de alguna manera se han suscitado entre pueblos indígenas, afros y campesinos que han estado en esos mismos territorios ha sido propiciado por el gobierno nacional, en el sentido de que hoy, digamos, como hay tantas amenazas en los territorios, cada pueblo quiere proteger su pedacito de tierra, ¿sí? Entonces cada pueblo quiere proteger, pero también quiere garantizar que su comunidad va a tener territorio en donde hacer la vida comunitaria, cultural, ambiental y social y económica, ¿sí? Entonces cuando se empiezan a intencionalmente el gobierno le compra una finca a la comunidad indígena en un territorio de comunidad negra o viceversa, eso genera confrontaciones. ¿Por qué? Porque hay legislaciones, el pueblo indígena tiene su propia legislación, ¿sí? Y el pueblo afro pues tiene también sus propias formas de gobernanza y de autoridad. Y cuando eso pasa,
Entonces empiezan digamos, a generar las confrontaciones, porque pues la gente negra no se va a volver indígena, ni la gente indígena se va a volver afro, ¿sí? Yo creo que eso es lo que ha pasado y efectivamente pues se ha ido resolviendo de alguna manera. Hoy nos acompañamos, hemos salido a movilizarnos conjuntamente, hemos salido a apoyar y acompañar el proceso, y ahí yo creo que seguimos tejiendo caminos, y lo más importante es saber que somos pueblos hermanos. Francia, ustedes, los líderes sociales en Colombia, pues digamos los que históricamente siempre han sido asesinados, líderes del campo, líderes de comunidades negras, comunidades indígenas, líderes sindicales, líderes académicos, etcétera. Pero vengámonos hasta antes del actual gobierno. En el gobierno anterior se hizo una negociación con el grupo armado FARC y se supone que esa negociación paró, minimizó dramáticamente la violencia que había en el territorio colombiano. Y ahora, con el nuevo gobierno, pues pareciera que las situaciones se han comenzado de nuevo a exacerbar y hay mucho miedo, mucho terror en las comunidades más alejadas. Usted que ha vivido en ese territorio, denos el testimonio. Realmente en el gobierno anterior, a final del gobierno anterior, sí se sentía de parte de sus comunidades que había bajado el conflicto, que ustedes puedan tener un poquito de esperanza de que iba a haber paz, y ahora se está exacerbando, ¿o eso no es así? Mire, yo efectivamente he sido una de las que estuve en los diálogos de paz como víctimas, hice mis planteamientos. Para mí, hacer la paz va más allá de la dejación del conflicto armado, implica la transformación de una política de muerte que no garantiza condiciones de vida digna para todos los colombianos y colombianas. Pero avanzar en la dejación del conflicto armado es un paso importante para hacer la paz en este país. Y eso lo reconocimos, y por eso usted vio que el Pacífico, ¿sí?, que desproporcionalmente ha vivido el conflicto armado, le dijo sí al acuerdo de paz. ¿Sí? Un sector de la sociedad, un sector político decidió hacer todo un proceso para decir no, y eso trajo como consecuencia, digamos, todo lo que ha venido pasando, y es el desmonte en términos de digamos, de cumplimiento, pero también en términos de garantía de parar la violencia en los territorios. En 2016, cuando se firmó ese acuerdo, efectivamente se sintió un poquito, sí, no digo que todo estaba resuelto, pero se sintió un poquito más tranquilo. No en todos los territorios, en muchos territorios tristemente la paz no alcanzó a llegar, ¿sí? Como por ejemplo en Nariño, ¿sí? En varias regiones del Chocó tampoco alcanzaron a sentir que había un cese por lo menos del conflicto armado, eso no se sintió en todos lados, pero yo creo que en el norte del Cauca se sintió un parte de más tranquilidad, ¿sí? Un diciembre que dijimos, por fin, como que este diciembre nos sentimos que podíamos salir tranquilos, sin miedo, como que podíamos andar en la noche con más tranquilidad, pero hoy tristemente el miedo, la zozobra y la angustia nuevamente se ha apoderado de nuestros territorios, de nuestras vidas también, porque andamos con miedo y con temores de perder la vida en todo lado, ¿sí? Y eso es triste, ¿sí? Eso es condenar a una comunidad que ha estado en medio del conflicto armado, que por razones de la vida nos tocó crecer en esos territorios y nos tocó vivir en medio de la guerra, pero eso no es justo. Yo creo que eso no es justo, condenarnos a vivir en esa situación. Además de que nos condenan a vivir en condiciones miserables, con la mayoría de las necesidades básicas insatisfechas, también nos condenan a seguir poniendo muertos y a seguir viviendo las consecuencias de la guerra en este país. Eso no es justo. Si soñemos, si usted tuviera en sus manos tomar 2 o 3 decisiones claves para intentar parar
este asedio a las comunidades, esta discriminación, esta exclusión, ¿qué medidas usted aconsejaría tanto al gobierno departamental como al gobierno nacional que se tomen de manera urgente para garantizarles la vida y la calidad de vida? No solo la vida física, sino la calidad de vida de las comunidades. Yo intentaría hacer la paz no solo con las guerrillas, sino también con los paramilitarismo, con todos los actores armados que están afectando los territorios, y por ende también hacer una paz con jóvenes que están de alguna manera hoy producto de ese conflicto armado que ha llegado a las ciudades y que también en las ciudades está generando la violencia. Intentaría hacer un proceso de paz con todos los actores armados que hoy existen en el país, incluyendo muchas veces la fuerza pública, que también termina violentando los derechos de las comunidades. Eso sería una medida que usted tomaría. Eso sería una medida. Otra medida que tomaría sería intentar hacer un cambio en el modelo económico de desarrollo, en pensar un modelo económico de desarrollo más sostenible, más sustentable en términos ambientales, en términos culturales y en términos económicos. No pensar, digamos, la economía solo para generar acumulación de riqueza, sino un país que genere economías para generar bienestar social a la comunidad. En ese punto, permítame, me detengo. Los técnicos del Ministerio de Minas, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Desarrollo Económico, de Hacienda, etcétera, dicen, pero es que no podemos dejar de hacer explotación minera porque se caen la riqueza del país y entonces el país no tiene con qué pagar su deuda y no tiene con qué seguir invirtiendo en gasto público. ¿Qué le contesta usted a esos técnicos que con cifras en la mano dicen, si dejamos de explotar el oro, si dejamos de explotar el gas, si dejamos de explotar el carbón, si dejamos de explotar la selva, pues nos quedamos sin plata? Eso es lo que ha hecho la humanidad, ¿sí? O una parte de la sociedad en el planeta. Y con ese discurso hoy la Casa Grande se está agotando, con ese discurso hoy tenemos una crisis ambiental mundial, ¿sí? Con ese discurso hoy se agota la vida, todos los días una especie en este planeta desaparece, ¿sí? Yo creo que ese es un discurso que hay que cambiar, y es el discurso de pensar, yo no estoy diciendo, y lo dije, que no se puede hacer minería, pero ¿cómo hacemos minería, una minería sustentable y sostenible ambientalmente? Una minería que no sea destruir un territorio, llenar de mercurio el territorio para ir a guardar los lingotes de oro a una bóveda. O sea, eso no tiene sentido. Una minería para que a mí me vean con aretes y cadenas aquí colgadas, sabiendo que eso ha costado vidas y ha costado destrucción de muchas vidas. No, o sea, es necesario la minería en términos de la tecnología, ¿sí? En términos de las cosas básicas que necesitamos como seres humanos. Pero hay momentos y hay situaciones en las que no necesitamos recursos, por ejemplo, oro. Yo puedo vivir sin tener anillos y sin tener cadenas y sin tener aretes de oro, pero yo no puedo vivir sin agua, ¿sí? Yo no puedo vivir sin un territorio donde siembre la comida. La comida no nace en el supermercado, nace en los territorios. El agua no nace en el supermercado, crece en los territorios y se produce en los territorios. Y el oxígeno tampoco nace en el supermercado, se produce en los ecosistemas, ¿sí? Son los bosques, todo eso es lo que genera el oxígeno que podamos respirar. Entonces yo creo que esos elementos básicos tendríamos que pensar en ellos, ¿sí? Y no estoy diciendo que no tenemos que hacer desarrollo. Ahora, si me hablan de las energías, hoy el mundo está haciendo cambios. Los países que se dicen que son desarrollados están cambiando sus energías fósiles por pensar en energías alternativas, energías eólicas, energía solar, ¿sí? Entonces yo creo que es un cambio de mentalidad, un cambio de pensarnos y repensarnos una política para la vida y no seguir profundizando una política que está poniendo muertos, que está agotando la vida en el planeta. Yo creo que es un cambio de chip, de paradigma y de reflexión que tenemos que hacer como humanidad, y yo creo que eso nos permitirá seguir caminando y sobre todo heredarle a las próximas generaciones un futuro que ahora mismo es muy incierto.
Muchas personas que ven o escuchan la noticia de que hay problemas, que hay inseguridad, que hay violencia en este tipo de comunidades, dicen, no, lo que pasa es que son comunidades que posan de víctimas, que posan de que están siendo agredidas, pero en el fondo es que no quieren que se comparta la riqueza natural que ellos poseen con el resto del país, no quieren trabajar, se les llevan recursos y no los saben utilizar. ¿Qué le contesta usted? ¿Qué le explica al colombiano y a la colombiana que conoce el drama de ustedes por la televisión o por la radio? A mí me da risa porque a mí mismo me dicen mucho eso, que yo me victimizo y que no sé qué y no sé cuándo. O sea, alzar la voz, en este caso, siempre es revictimizarse. Y cuando hablamos del racismo estructural en este país, entonces si alguien que siente el racismo y que vive el racismo se expresa es porque es acomplejado, es porque se siente oprimido, es porque tiene muchos problemas personales, como me dijo el viceministro que yo tenía que ir al psicólogo a tratamiento por hablar de racismo. ¿Cuál viceministro? ¿Cuál viceministro? El viceministro Carlos, creo que era que llamaba, que acabó de salir ahora, que lo cambiaron porque ahora ¿De ya qué hay ministerio? el Ministerio del Interior, sí, que me dijo en una reunión hace más o menos un mes que tenía que ir al O sea que el viceministro no le está dando soluciones de seguridad, sino soluciones psicoanalíticas. ¿El tipo es médico o qué? por hablar del racismo y por decirle que es una persona que se expresa en términos racistas hacia nosotros y que conoce nuestros derechos como pueblos, me dijo que tengo que ir al psiquiátrico y que tengo que hacer un tratamiento psicológico porque estoy enferma por hablar del racismo. Entonces, ¿Y usted cómo le reaccionó cuando él le dijo eso? No, yo creo que ese es lo que él cree, ese es su pensamiento. Sin embargo, pues el racismo estructural en este país es una realidad. No es de gratis que la mayoría de la gente que vive con las necesidades básicas más insatisfechas sean indígenas, sean campesinos, sea gente empobrecida, ¿sí? Eso obedece a una definición de una política que dice que en esos territorios no se puede invertir, como dijo un diputado de Antioquia hace creo que el año pasado, refiriéndose al Chocó, ¿no? Que no quiero repetir su frase, pero fue una frase racista cuando se habló de invertir recursos en el Chocó, ¿sí? Es lo que pasa, y eso es racismo, aunque no lo queramos reconocer. Así mismo, cuando hablamos de desarrollo, nosotros no nos imponemos al desarrollo, nosotros nos imponemos una política de desarrollo que borra nuestro sentir, que no respeta nuestra humanidad, que no reconoce nuestros derechos. A eso sí nos oponemos. Por lo que usted está contestando y haciendo alusión al viceministro del Interior, a mí personalmente me extraña y me parece dramático que un ministro o un viceministro sea esa la respuesta que le dé a una líder como usted. Pero le pregunto, ¿cuál es la lectura que ustedes como líderes hacen de la política de seguridad y de la política social del actual gobierno? Bueno, yo creo que no hay, como hemos estado en estos territorios donde ha habido tanto violencia y tanto conflicto armado y no garantía de derechos, uno desconfía hoy del gobierno nacional, desconfía de la fuerza pública, ¿sí? Uno quisiera que no fuera así, porque es una paradoja, ¿no? Aunque muchos de los militares son de nuestros territorios, muchos son pobres, son gente joven que ha salido, que la única alternativa que ven es las fuerzas militares como una forma de superación. Uno desconfía por las situaciones que han pasado. Ya desconfía porque el Estado no hace lo que tiene que hacer para proteger a la gente y deja a la gente a su suerte para que otros que están en el territorio hagan lo que quieran con las comunidades, o desconfía porque el mismo Estado ha realizado acciones que dañan y que violentan los derechos de las comunidades. Entonces, generar un proceso de confianza yo creo que es
es parte de lo que esperamos en un proceso de paz, ¿cierto? Que la paz no solamente sea entre los actores armados, sino también la paz en términos de reconciliarnos como país, en términos de reconciliarnos con una dirigencia política que ha gobernado por más de 200 años repartiéndose el poder entre ellos o distribuyéndose el poder entre ellos y no generando condiciones de vida para la gente. Yo creo que parte de generar esas confianzas es demostrar voluntad política para hacer los cambios necesarios que necesita este país para vivir en paz. Francia, además de la minería ilegal y la minería criminal, hay otro fenómeno que afecta este territorio del que usted hace parte, que es el cultivo de coca y de marihuana, de los llamados cultivos ilícitos. Frente a esto, parece ser que la política del gobierno es arrasar vía glifosato, aspersión y toma armada de los territorios. Había un intento de hacer sustitución de cultivos de manera manual y con la expectativa de que el gobierno le garantizara a los campesinos y a los grupos que estaban cultivando la coca y la marihuana que les iba a dar un sostenimiento mientras ellos encontraban otra alternativa. Frente a esta situación, visto por usted que está allí en el territorio, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que dejar de hacer frente al problema de los cultivos ilícitos? Bueno, yo creo que las fumigaciones con glifosato no es una solución. Es otro mercurio, yo pero creo ya no en el agua. Efectivamente es otro mercurio, ya no en el agua, sino en el aire, y por ende los cultivos de pan coger. Hay muchas comunidades que en sus territorios han hecho resistencia a cultivos de uso ilícito, y en el caso de comunidades negras tenemos ejemplos de esas comunidades. Sí, hay comunidades que han dicho: en nuestro territorio no queremos sembrar cultivos de uso ilícito, queremos unas economías alternativas. Sin embargo, es difícil para las comunidades. La gente le dice a uno: bueno, sembrar un racimo de plátano para que produzca son un año mínimo, ¿sí? 18 meses. Un año para que me dé un racimo de plátano. Y no hay vías de movilidad. Llevarlo al pueblo, vías terciarias, no hay. No hay buenas vías de movilidad para la gente sacar sus productos. Y la gente le dice: llevarlo al pueblo para que me den 5.000 pesos. Vale más traerlo. Les cuesta más traerlo, entonces a veces la gente, por falta de necesidades, se ve en la obligación, además con las presiones de los intereses que hay ahí de esos cultivos, pues la gente se ve con la necesidad de cultivar, o por lo menos, si no cultivar, irse de raspachín o como sea para resolver la vida, ¿sí? Yo creo que resolver eso implica dar una mirada en el campo. En este país se entrega subsidio a los empresarios, a los grandes empresarios, pero a los pequeños productores nunca se les da ni un crédito siquiera. Aquí no hay los subsidios, no son para los pequeños empresarios. O sea, ustedes no niegan que el Estado haga presencia con el ejército, con la fuerza pública, siempre y cuando que llegue con el médico. No, yo no digo eso. Yo digo que la presencia que debería hacer el Estado debería ser más en términos de inversión social. Correcto. Que en términos de militarización. Correcto, sí. Pero a ver, eso es un punto muy importante que debe quedar claro. Es prioritaria la inversión social, sí, pero no significa que es que ustedes estén obstinados en negarse a que el Estado, si lleva inversión social como garantía, también lleve fuerza pública. No, yo no me atrevería a decir eso, porque ya hablamos que efectivamente no hay confianzas entre la fuerza pública y las comunidades por muchas situaciones que han ocurrido. Pero supongamos que... No, pero yo no puedo poner eso en mi boca, porque eso yo lo considero importante, ni lo considero como... Ni las comunidades hoy, por ejemplo, en el norte del Cauca, consideran que la solución, ¿sí?, al problema de la violencia es la militarización. Mire, tenemos en esos territorios hoy hay más de 8.000 hombres de la fuerza pública, y sin embargo matan a la gente. Entonces, ¿cuál es la garantía? ¿Sí? Eso es muy importante. Hay 8.000
uniformados en el solo norte del Cauca, Efectivamente. solo en el norte del Cauca. Sí. Y siguen pasando, como decían algunos dirigentes, aquí tuve una dirigente Las indígena, camionetas pasan por todas las carreteras y llegan a los territorios a matar a la y la gente. coca y la marihuana Asimismo pasaban llegan. las retroexcavadoras por la cara de la fuerza pública y llegaban a los territorios a destruir el territorio, y ya era uno que tenía que verse obligado a enfrentar eso. Entonces ustedes se sientan como líderes con el gobernador, por ejemplo, del Cauca, y logran que la gobernación del Cauca o el gobierno a través del departamento del Cauca les diga: les voy a hacer una inversión en subsidios para que sustituyan cultivos, y voy a entregarles unas semillas y voy a pagarles una plata y les voy a garantizar que se recoge el cultivo en determinados sitios. Pero yo, gobierno, también voy a mandar fuerza pública. ¿Qué decirle al gobernador o al ministro que les hace ese planteamiento a ustedes? Mire, digamos que la fuerza pública tiene su responsabilidad constitucional, y es velar por el bienestar de la sociedad. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la comunidad de nosotros, tenemos evidencias de contratos establecidos entre la fuerza pública y las empresas mineras. Entonces ahí las empresas mineras que de alguna manera nos quieren sacar del territorio. Ahí la seguridad no está enfocada en cuidar la comunidad, sino en cuidar, digamos, un interés económico privado, ¿sí? Pero eso es muy grave. Entonces, ustedes están absolutamente desamparados. Por ejemplo, efectivamente. Entonces, yo no me atrevería a decir en este momento si la solución es seguir militarizando el territorio o no. Esa es una responsabilidad que el Estado tendrá que decidir. Lo que sí sabemos es que desde nosotros como comunidad, hoy, sí, la militarización de los territorios o aumentar la militarización del territorio, porque desde hace muchos años tenemos militarizado el territorio, no es una respuesta a la situación que hoy estamos viviendo. Los indígenas, en la misma línea de lo que usted está planteando, a propósito de lo que ocurrió también recientemente, ellos dijeron: les damos 6 meses de plazo a los grupos criminales que están cultivando y están estropeando nuestro territorio para que se vayan de allí. Y ellos plantean que lo que hacen es salir con su guardia indígena, no armada, con los bastones de mando, a desplazar a estos grupos criminales. ¿Ustedes tienen un equivalente a una guardia indígena que sea una fuerza simbólica de protección a sus comunidades? Sí, efectivamente existe la Guardia Cimarrona. La Guardia Cimarrona. La Guardia Cimarrona en el norte del Cauca, que en su momento ayudó a parar la minería ilegal en el norte del Cauca, jugó un papel importante y ha jugado un papel importante en términos del cuidado del territorio. Sí, yo creo que, como le digo, el problema del cultivo de uso ilícito no es una situación solo de las comunidades indígenas, no lo va a resolver, ese es un problema de Estado, que el Estado tiene que buscar las maneras más idóneas para resolverlo, y una de las maneras más idóneas que yo considero se puede ayudar a resolver el tema de la presencia de cultivos de uso ilícito es inversión social, por un lado, en las comunidades. Mire, yo me he encontrado con comunidades del Nariño, que es una de las zonas donde más presencia de cultivos de uso ilícito hay en el país, ¿sí? Y varias comunidades me han dicho: Francia, si ustedes nos ayudan a buscar, allá se produce cacao también. Y hoy tienen cacao certificado, cacao que fue certificado en Europa como uno de los mejores cacaos del mundo, ¿sí? Y nos han dicho: si a nosotros nos ayudan a hacer una línea de comercialización del cacao, ¿sí?, que nos paguen a un precio justo y sostenible, nosotros nos comprometemos a erradicar la coca. Pero a eso no se le invierte, ¿sí? En eso no se invierte. El gobernador de Nariño le dijo al presidente: usted más dinero gasta en fumigaciones, ajá, que en sustitución, en programas de sustitución. Las comunidades han hecho
han diseñado programas de sustitución de Pero allí cultivos de uso ilícito. vuelvo a insistir y quisiera, perdóneme que le insista, pues que quiero desatar ese nudo gordiano. Supongamos que el gobierno le acepta a Camilo Romero, el gobernador de Nariño, que le dijo deje de gastarse la plata en glifosato haciendo aspersión y más bien invierta dando plata a las comunidades para que sustituyan el cultivo. Pero mientras la comunidad se va a sustituir el cultivo, los grupos criminales que están interesados en mantener el cultivo van a asediar también a la comunidad. A la fuerza pública no se le cree por lo que usted acaba de explicar, porque entre ellos mismos también han hecho sus propios acuerdos y en todo caso terminan arrinconando a la comunidad. ¿Cómo proteger a la comunidad además de que llegue la inversión social? ¿Cómo protegerla para que no vaya a ser ahora víctima de la venganza del que dice que usted tiene que seguir cultivando porque yo así lo digo? No, yo creo que el Estado yo creo que el Estado tiene que asumir su papel en términos de seguridad y en términos de protección. El problema es si militarizan más el territorio, ¿sí? Aquí han hecho planteamientos, por ejemplo, y a Juan Manuel Santos cuando salió fue uno de los que le escuché, que una de las formas de erradicar la coca en este país era la legalización, ¿sí? Como una vía para salir de ese problema que es un problema de Estado y que ha sido difícil y que por más veneno y glifosato que han echado hasta hoy no se ha podido arrancar ese cáncer que sigue afectando a la comunidad. Creo que eso no se resuelve con una sola acción, ¿sí? Son acciones articuladas que tienen que hacerse. A nosotros no nos van a garantizar la protección simplemente militarizando más el territorio, por lo que ya dijimos, por los problemas que hay ahí, ¿sí? Eso se resuelve por un lado, ¿sí? Buscando alternativas en términos de políticas, de pensar en la legalización de las drogas, por otro lado en pensar en inversión social en las comunidades, en los territorios, y ya cuando ya eso no resuelva, pues ahí sí toca que buscar cómo enfrentar a quienes terminen o sigan reincidiendo, digamos, en esas acciones. En línea con esa desconfianza fundamentada, justificada de las comunidades con la fuerza pública del Estado colombiano, el ministro de Defensa acaba de ser cambiado. El ministro Botero siempre negó que había asedio a los líderes sociales, siempre negó que había resurgimiento de la guerra en los territorios y siempre negó que el Estado estuviera dejándolos a ustedes como carne de cañón. Ahora llega como ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien fue canciller. ¿A ustedes qué señal les da ese cambio? ¿Es más de lo mismo o es peor? ¿Tienen alguna expectativa? Bueno, yo creo que con la situación que el gobierno o el desgobierno del presidente Iván Duque hoy está afrontando, yo creo que necesitaba un salvavidas, ¿sí? Necesitaba un ministro que le ayudara a levantar. Yo creo que el ministro que acaban de nombrar, ¿sí? Aunque ellos dicen es que nada les gusta, se quejan de todo, pero pues son los hechos lo que hacen que la gente se queje, ¿no? Y los hechos que ha tenido este señor siendo canciller no han sido los mejores. Primero, porque desconocen que hay un conflicto armado en este país, parten de ahí, entonces si no hay conflicto armado, el presidente dice aquí lo que hay es delincuente y hay que acabar con esos delincuentes y no asumo mi responsabilidad como Estado en ese conflicto armado, ¿sí? O sea, decir no hay conflicto armado en Colombia o no ha habido conflicto armado es una intención, ¿sí? Una línea política que el gobierno ha decidido adoptar para no reconocer sus responsabilidades internacionales también, ¿sí? Y ahí pues este señor ha hecho su papel en términos de no solamente es que se afinca en ese planteamiento, sino que ha generado situaciones que fraccionan la hermandad que debería haber entre los países en América Latina, ¿sí? Ha ido generando conflictos internacionales con otros países y eso yo creo que no es bueno para nosotros como colombianos, no es bueno para el país. Y un ejemplo de eso es lo que viene pasando con Cuba, por ejemplo, que no firmaron
digamos, el documento que cada año firman en la ONU en términos de exigir el desbloqueo a ese país, donde quien termina afectado no es el gobierno, quien termina afectado es la comunidad, es la gente de a pie, es la gente empobrecida, es la gente, sí, pero no se piensa en eso, se piensa más en la política que está por allá arriba y no en la gente, lo que viven, los sufrimientos que le toca que padecer a las familias y a las comunidades. Y entonces yo creo que si eso pasa, que desconoce a los líderes sociales, desconoce a las comunidades campesinas y sus derechos, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, pues eso no nos deja mucha esperanza, ¿sí? En términos de la seguridad que tiene que pensarse en este país y que hoy todo el mundo se está quejando porque efectivamente la gente se siente con mucha inseguridad, no solamente en lo rural, sino en lo urbano también. Francia, estamos haciendo esta entrevista pocos días antes del paro que está convocado para el 21 de noviembre. Y ese paro, aunque mediáticamente se dice que es contra el paquetazo laboral y pensional, en realidad es un paro que ha surgido precisamente de la insatisfacción de los grupos indígenas, de las comunidades negras, de los campesinos, de los estudiantes y no solamente de los trabajadores de las ciudades, digámoslo así. Desde su territorio, desde el espectro en el que usted se mueve, ¿qué le quieren protestar? ¿Qué le están reclamando al Estado colombiano que haga y que no dilate más? Estamos reclamando al gobierno garantías para la vida de las comunidades indígenas, de nuestros hermanos, ya que no lo de sigan las matando. Comunidades negras, de las comunidades campesinas, de los líderes sociales, los líderes ambientales que hoy se siguen asesinando en este país. Estamos demandando paz para nuestros territorios. O sea, que se respete el acuerdo de paz. Queremos vivir en paz, tenemos el derecho a vivir en paz, ¿sí? Como colombianos, como seres humanos. No tenemos por qué aguantar el sometimiento a una barbarie como la que hoy está pasando en el norte del Cauca, en el Chocó, en el Nariño. No tenemos por qué estar condenados a vivir esa situación, ya la vivimos. Queremos pasar la página de la violencia. Nuestros niños, nuestros hijos no tienen por qué estar con miedo en los territorios, no tienen por qué sentir esa angustia y que ya no pueden ni siquiera ir a la escuela con tranquilidad, no. Y el Estado tiene la obligación de garantizarnos esa tranquilidad y hacer las acciones necesarias para proteger la vida, ¿sí? Por eso marchamos. Para que no los maten, para que tengan el derecho a la paz. Efectivamente. ¿Y para qué más? Bueno, acompañamos también las luchas que hacen los estudiantes por el derecho a la educación. Tenemos derecho a educarnos en este país. La educación no puede ser un privilegio para unos. La educación tiene que ser una garantía de derechos para todos los colombianos y colombianas. Acompañamos la lucha que hacen los trabajadores y trabajadoras. Tienen derecho a que su esfuerzo, su fuerza de trabajo tenga igual remuneración, ¿sí? Que no simplemente pongan su fuerza de trabajo al servicio de la acumulación de capital y en desventaja o en, digamos, en desmejora de sus derechos. Sí, acompañamos la lucha del pueblo colombiano. ¿Qué le dice usted a los representantes del gobierno y a algunos periodistas y dirigentes sociales que están planteando que esta movilización programada para el 21 de noviembre está instigada por fuerzas internacionales, por el Foro de Sao Paulo, por el comunismo internacional, que lo que se quiere es acabar al Estado colombiano? ¿Qué le contesta? Usted, que es líder social desde el territorio, bueno, ¿qué le dice a este tipo de Yo lo que les digo es que no pueden seguir engañando a las comunidades, a la gente. Yo creo que aquí lo que hay es un pueblo que está cansado de las injusticias, un pueblo que está cansado de que la impunidad sea un premio para los victimarios, un pueblo que está cansado de que lo desplacen de sus territorios, un pueblo que está cansado, ¿sí?, que se asesinen a sus líderes y lideresas, que se asesinen niños
no solo porque los atacan en un bombardeo, sino porque terminan siendo una fuente para fortalecer el conflicto armado en este país y porque dejan morirlos por la corrupción, los dejan morir, ¿sí? Aquí lo que hay es un pueblo exigiendo garantía de derechos, un pueblo que quiere que el Estado Social de Derecho sea una realidad en este país, más allá de las discusiones de si es de izquierda o si es de derecha, de las ideologías políticas. Aquí lo que hay es un sentir de un pueblo que está diciendo ya no más. Y yo personalmente le dije al presidente Duque, usted es el presidente más joven del país, que ha tenido este país. Y usted se vendió a los jóvenes diciendo es que quiero ser el presidente más joven y quiero usar mi energía y mi creatividad y todo lo que hacemos los jóvenes para ponerlo al servicio de la vida. Hoy eso está cambiando, ¿sí? Mire, hacer leyes que van a cortar las aletas de los tiburones simplemente para satisfacer los egos de algunos seres humanos, eso, ¿sí? Decir que no al fracking, pero ahora que ya se gobierna así, ¿eso qué es? Sí, eso es mentirle a una comunidad joven a la que se le prometió que iba a haber cambio. Santurbán, ¿sí? a Salento. Entonces yo creo que el llamado sigue estando en el presidente más joven, no puede ser el peor presidente que ha tenido este país en la historia. Bueno, soñemos que podemos decir cosas y que llegamos a la conciencia de los otros seres humanos. Volvamos a la fuerza pública. Usted dijo al principio de la entrevista que dentro del ejército y de la policía obviamente hay muchachos pagando servicio militar o profesionalizados como policías o como militares que son de la propia comunidad, como igual los hay campesinos, como igual los hay citadinos, etcétera. Y no todos han cometido errores, hay gente que ¿Qué, es honesta y que ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Qué cree usted que debieran hacer o que podrían hacer los policías y los militares, que obviamente tienen como regla la obediencia militar, frente a estos hechos impresentables de mandar a matar a una persona como Dimas Torres? A Dimas Torres no lo mató un general ni un coronel, lo mataron unos sargentos y unos cabos, es decir, la base de la pirámide militar. ¿Qué decirle a ese soldado de inicio, a ese policía de inicio, para que sea capaz de resistir a esas órdenes crueles e inhumanas de los que tienen el poder de mandar? Yo le diría que más allá de los mandatos que a veces les toca obedecer, que piensen en que son primero de nuestras comunidades. Muchos son nuestros primos, muchos son nuestros hermanos, nuestros sobrinos, vecinos, jóvenes con los que crecimos. Nosotros, por ejemplo, nos ha tocado tristemente ver a jóvenes nuestros de nuestra comunidad que se fueron al ejército y que terminaron siendo asesinados, y nos ha dolido en el alma tener que enterrarlos, ver a las mamás sufriendo por esa situación. Les diría que piensen también un poco en los derechos, ¿sí? En cómo su acción no implica violentarle los derechos a una comunidad, ¿sí? A una familia, a una persona. Yo creo que yo valoro también, por ejemplo, lo que hicieron los oficiales de denunciar una dirección que había o unas órdenes que había de los mandos superiores en términos de volver otra vez la página de las ejecuciones extrajudiciales. Yo escuché eso y yo dije, aquí hay esperanza. ¿Algo está cambiando? Sí, hay esperanza porque gente honesta que está allá en la fuerza pública se atrevió a denunciar lo que podía pasar y prever para que eso no pase. Yo creo que eso nos llena de esperanza de saber que más allá del papel donde estemos, somos hermanos y somos colombianos. Y yo creo que el acuerdo fundamental es cómo la diferencia no puede ser una excusa para exterminar al otro, para matar al otro. Cómo somos capaces de usar la diferencia como una virtud, como una riqueza que nos permite seguir construyendo y seguir creciendo como país y como humanidad. El mapa político territorial
cambió en las recientes elecciones, Francia. A nivel de alcaldías, de gobernaciones, de consejos, de asambleas, hubo cambios importantes en el país. ¿Eso a usted le genera optimismo o usted cree que todavía seguimos entrampados en un estado autoritario y discriminador sin espacio para nuevos políticos? No, claro que sí, yo creo que yo estoy llena de esperanzas, yo creo que efectivamente hay un cambio en el chip y en la mentalidad de la gente. Yo creo que también el haber hecho un acuerdo de paz, yo creo que generó en la gente la necesidad de participar. Yo vi a mucha gente participando, ¿sí? Así no ganara, pero estaba participando en el proceso electoral. Y eso para mí yo creo que es muy importante. Yo creo que llegó el momento de salir de la ignorancia política en la que nos han mantenido, de pensar que la política es por allá y la vida mía es por acá y que la política no tiene nada que ver con la vida de nosotros. La política sí tiene que ver y la política representativa tiene que ver con nosotros, ¿sí? Y digo esto porque como movimientos sociales siempre se ha creído que no hay que participar en la política, que porque la política representativa pues tiene un poco de situaciones y que no hay que meterse. Y yo creo que le hemos hecho un favor al no participar a la élite para mantenerse, porque el hecho de no participar un sector de la sociedad no quiere decir que va a cambiar las cosas, al contrario, lo que le dejamos es las puertas abiertas para los que han tenido una política de la muerte que se ha basado sobre todo en este país en mantener la gente sometida a la miseria, y eso le permite cada 4 años jugar con la necesidad de la gente, comprarle el voto, y la gente como tiene en su cabeza que yo prefiero recibir mis 50.000 porque después no lo voy a ver, pero es mentiras, después sí lo va a ver en políticas que le van a afectar, ¿sí? Pero la gente tiene esa mala educación de lo que en realidad es la política representativa. Pero yo creo que estas elecciones dieron ese resultado de la necesidad de un cambio y yo creo que eso va a seguir pasando. Así que yo tengo muchas esperanzas en ese país. Usted mencionaba también al principio de la entrevista que hay un racismo estructural. Sí. A eso le podríamos agregar que hay una especie de colonialismo mental en el país. Todavía somos una sociedad mentalmente colonial, pero también somos una sociedad machista. Y ese machismo y una sociedad patriarcal. La pregunta es, o mejor, ¿qué decirle? ¿Qué le dice Francia Márquez, que es una líder social y ambiental reconocida ya no solo en el país, a las mujeres como usted, que hoy están luchando en la cuadra donde viven, en la vereda donde viven, en la escuela donde trabajan o estudian, en la empresa donde están, en el centro donde venden sus víveres? Bueno, aprovecho primero para conmemorar que hoy se celebra el Día de la Mujer en este país y que hoy, digamos, eso nos ha llenado de fuerzas a muchas. No era la única, Policarpa no era la única mujer que estaba luchando en su momento, la más visible tal vez. Sí, había muchas otras mujeres negras, indígenas y campesinas luchando en todos lados, algunas silenciosas, algunas que nunca se escucharon, pero que estaban ahí contribuyendo, igual que hoy. Hoy yo no soy la única mujer afrocolombiana que está luchando en este país, que merece que su voz sea exaltada, ¿no? Al contrario, soy parte de muchas mujeres que luchan, indígenas, campesinas, urbanas, rurales, y desde distintos escenarios. Hay mujeres empresarias hoy en este país luchando porque sus economías crezcan y poder mejorar sus condiciones de vida para su familia y para su comunidad. Y eso es de reconocer y de valorar. Hay mujeres científicas, hoy aquí tenemos muchas que están aportando su granito de arena desde las ciencias, desde la academia, desde distintos lugares, desde el sector de la salud, ¿sí? Mejor dicho, un sinnúmero, hasta las que están en casas de familia. Mientras la gente está laborando, ellas están inculcándole valores a sus hijos, a esos jóvenes que no son sus hijos, que a veces dejan los hijos de ellas al cuidado de otros mientras están educando a los hijos ajenos, y ahí están contribuyendo a este país.
Yo creo que hemos contribuido, ¿sí?, a transformar y hacer cambios como mujeres. Aprovecho este día para conmemorar esas luchas silenciosas, esas luchas visibles, a esas mujeres que transgreden, ¿sí?, que tienen otras diversidades también y que no se reconocen en un país machista y sexista y clasista, como usted dice, y racista. Y bueno, no, motivarlas a seguir caminando desde donde podamos caminar para transformar. Comenzamos pidiéndole que nos diera unos datos suyos de Francia Márquez, la mujer, la caucana de Suárez, de el corregimiento de La Toma, ¿sí? Y quiero terminar volviendo a Francia Márquez. ¿Sus hijos qué le dicen de esta lucha que usted lleva? ¿Cómo es su relación con sus hijos? Pues bien, a veces están tristes, a veces están muy preocupados, ¿sí? A veces nos ha tocado llorar juntos, a veces... Cuando usted dice a veces nos ha tocado llorar juntos, ejemplifique, ¿qué es lo que queden? No, momentos difíciles que hemos tenido que afrontar en esta lucha y por a amenazas, veces por amenazas, por insultos, sobre todo por amenazas cuando la vida estaba en riesgo. En muchos momentos ha sido duro para ellos y para mí. Nos hemos llorado juntos y a veces me he preguntado pero me he hecho muchas veces los cuestionamientos a mí misma de por qué tengo que colocar mis hijos en esa situación, pero pues a veces entienden que esa es la lucha que uno decide hacer y que a veces tristemente estas luchas cuestan. Su madre vive. Sí. Y es partera, me dijo. Sí. ¿Y ella qué le dice a esta lucha que usted lleva? No, mi mamá. Mi mamá es un cuento. ¿Por qué? Ella tiene su propio espíritu, su propia forma, su propia forma de expresar lo que siente y pues no hablamos mucho de eso. No, en realidad yo a veces trato de no hablar mucho de estas cosas con mi familia porque no quiero que mi familia esté como... ¿Usted por qué no se ha ido del país? Me imagino que le han ofrecido asilo. ¿Por qué no se ha ido? Por muchas situaciones. Yo siento que cuando uno se va de su casa uno está como muerto en vida, que parte de lo de uno se pierde, ¿no? Y yo siento que a veces eso pierde la razón de ser de uno, de lo que uno es y por lo que uno lucha y pues no sé, no ha sido una decisión fácil para mí. No he podido tomar esa decisión de irme. Pienso en mi familia, pienso en la comunidad, pienso en todo y no ha sido fácil, no he podido irme de este usted país. No ha podido irse. Tengo el ombligo allá sembrado y eso es muy duro. Allá voy. Ustedes los negros y los indígenas predican que son de donde el ombligo se los enterraron. Sí, eso es verdad. Entonces, mi mamá es partera, entonces ella me sembró el ombligo. Explíquenos eso porque es muy importante para todos y todas que comprendamos esa carga energética que significa saber que mi ombligo está enterrado allí donde yo nací. Venga, le digo, yo no sé si ustedes han visto que la gente cuando compra un gato, le coge al gato y le corta unos pelitos y lo pone en la casa para que el gato no se vaya a otra casa. Así es la cosa. Esa no la sabía. En la comunidad de nosotros, sí, tienen la práctica del ombligamiento, que es que cuando una mujer da luz, sí, por un lado le curan el ombligo con muchas plantas para que no le dé algo cuando sea adulto, para que la buena suerte, para muchas cosas, ¿no? Y parte de ese ombligo pues también lo entierran, ¿sí? Como entierran las placentas y todo eso. Ahí el arraigo de que cuando nos siembran el ombligo uno no se desarraiga tan fácil, es como un arraigo y eso es una práctica que es milenaria, esto no es una cosa de ahora.
hay un arraigo que uno se va, pero siempre está con la zozobra de volver, ¿sí? Y efectivamente usted ve la gente de nuestros pueblos, la gente se puede ir años, pero la gente siempre está pensando, tiene en la cabeza y en el corazón su territorio. Y yo no sé si me sembraron el ombligo muy hondo o qué, Bueno, pero no he podido. entonces a usted le sembraron el ombligo tan hondo que usted ha sido incapaz de irse para Sí, otra parte. no he podido. Pero ahora le pregunto, hay mucha gente que decía, líderes, que en algún momento los han amenazado y no se han ido del país, pero han decidido retirarse de sus luchas. ¿Usted por qué no se ha ido del país y en cambio sí sigue en las luchas que está liderando? Porque una de las intenciones de la violencia es hacer que la gente deje de luchar, ¿sí? Esa es una de las estrategias que usa la violencia, de hacer que acallar a la gente, ¿sí? Apaciguar a la gente o callarlo, asesinarlo, ¿sí? Que es el peor de los casos y es lo que está pasando en este país. Entonces, pues yo no sé, yo creo que yo nací para luchar, como muchos de mis pueblos. Yo soy heredera de una mujer cimarrona, de un hombre cimarrón. Los cimarrones que trajeron de África aquí, sí, la gente negra, fueron los más luchadores y los más valientes. Yo creo que si mis ancestros y ancestras no hubieran luchado, yo hoy todavía tendría los grilletes en los pies y en las manos. Parir la libertad no ha terminado para mi pueblo, ¿sí? Nosotros la libertad la tenemos cuando tengamos condiciones dignas, ¿sí? Y no yo, porque yo puedo vivir en condiciones dignas, pero el resto de mi comunidad vive en condiciones miserables, marginadas, de exclusión, ¿sí? De violencia. Y mientras eso no cambie, yo creo que la lucha va a seguir. Y bueno, de algo uno se va a morir en algún momento. Y si yo me voy a morir por luchar, pues nada que hacer. Francia, ¿usted siente miedo? Sí, como todo ser humano, todos sentimos miedo. El miedo es un instinto de cuidado de alguna manera. El miedo es un instinto de alarma, de autocuidado que sentimos, y todos los seres humanos sentimos miedo. No hay uno que diga que no siente miedo, tiene miedo de algo, ¿sí? Tristemente nosotros tenemos miedo de ser asesinados en este país, otros tienen miedo de que los boten del trabajo, ¿sí? Otros tienen miedo de que no los respeten, o no los respeten su condición de sexualidad, por ejemplo, ¿sí? En este país que es tan sexista, pues por ejemplo las personas que tienen diversidad sexual, el miedo más grande que tienen siempre es que su familia termine rechazándoles, y es lo que pasa siempre, ¿sí? Siempre es la familia la que termina expulsándolos. La violencia más grande que viven las personas que tienen diversidad sexual o que se reconocen con diversidades sexuales, las violencias más fuertes en su propia casa, en su propia familia, y eso es el miedo que, imagínense, que la propia familia uno lo violente, eso es. Entonces hay muchos miedos que tenemos, unos más altos que otros, pero todos tenemos miedo de algo. Usted acaba de decir que para ustedes, para su comunidad, la libertad todavía no ha terminado de ser parida. Si a través de este programa pudiéramos llegar a muchos jóvenes y jovencitas que están a un paso de ser ciudadanos, porque ya van a llegar a la mayoría de edad, cierre usted enviándole un mensaje a esa Colombia joven que tiene el siglo XXI por delante, para sacarlo al otro lado o para dejarlo hundir. Pues yo tengo que decirles que en este país hay muchos viejos con resabio. Y que esos resabios que tienen en la política y en muchas cosas hay que dejarlos a un lado. Resabios por el patriarcado, resabios del racismo, resabios de adoptar una política de la muerte que se ve en sentido de la acumulación, que hay que dejar eso a un lado y que hay que pensar en vivir la vida y vivir la vida tranquilos y en garantizar la existencia de la vida en comunidad y en colectivo. Y bueno, yo creo que la creatividad de los jóvenes aquí en este país es inmensa,
Sí, desafortunadamente a veces no nos damos cuenta de esos jóvenes, de la creatividad que tienen, y simplemente los estigmatizamos y los señalamos y no los vemos como una oportunidad para este país inmensa. Y yo los invito a usar toda esa creatividad, toda esa energía y sobre todo su sentir de esperanza y el amor por lo propio y el amor por el otro para construir una Colombia distinta, capaz de convivir con todo lo que somos, ¿sí? Bueno, agradecemos a Francia Márquez, líder social, líder ambiental del Cauca, del departamento vecino del Cauca, líder colombiana, reconocida internacionalmente. Ella, a través de esta conversación, nos ha dejado muchas pistas de lo que hay en el ambiente colombiano y en las posibilidades de futuro o de no futuro que tiene el país. Ella nos ha dicho, la libertad de mi pueblo no la hemos terminado de parir. Parafraseándola a ella, yo quisiera agregar que es la libertad no solo del pueblo negro, sino la libertad del pueblo indígena, del pueblo campesino y, ¿por qué no?, de los más jóvenes, de los pobres más jóvenes, niños y jóvenes de este país que no tienen la libertad garantizada, que están apenas en ese proceso de parirla. Allí hay que retomar sus palabras y su lección. Y segundo, ella le deja un mensaje muy fuerte a los hombres y mujeres del común que hoy hacen parte de las fuerzas militares y también, ¿por qué no?, de las bandas criminales y de los grupos guerrilleros, vecinos, familiares, amigos de toda la vida que un día han tomado un camino, los unos dentro de la fuerza pública, que cuando les ha tocado cometer actos alevosos contra la humanidad y contra su propio pueblo, no han sido capaces de decir que no. Hay que enseñarle también al militar y al policía que su oficio, su profesión requiere la dignidad de ser respetada y de que ellos mismos la hagan respetar. No es ni un soldado ni un policía están uniformados para atacar a su propio pueblo, pero igual no es la voluntad de una familia tener a un niño y a un joven para que se vayan mañana a las bandas organizadas de la delincuencia a afrentar a su propio pueblo. En ninguno de los dos casos es válida eso que ella llama ese territorio y ese país de muerte. Y tercero, ella es mujer y como mujer está diciendo, vivamos, amemos, consideremos al otro, dejemos de pensar que la riqueza es el dinero ejemplificado en los lingotes de oro, que no le sirven a nadie, en los aretes, en las cadenas y en los relojes de oro, que no sirven sino para la vanidad humana. Pensemos que la verdadera riqueza está en el autocuidado y en el cuidado compartido que como comunidad nos podamos hacer. Y no hay más riqueza que la de tener a una comunidad con ganas de seguir viviendo. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.